Lo que vas a escuchar en los próximos minutos me hizo replantear todo sobre lo que creía saber sobre el ministerio. Quédate hasta el final. Hay preguntas que pueden quitarle el sueño a un hombre. Aquella noche nadie más estaba despierto, excepto él. Había dedicado años enteros al ministerio. Predicó cientos de sermones, visitó enfermos, oró por familias, lloró por su iglesia. Pero esa noche, una pregunta comenzó a perseguirlo. Pensó que el problema estaba dentro de aquellas 4 paredes. Se registró que 7,000 iglesias no ganaron ni una sola alma en todo un año. 560,000 sermones y 0 conversiones. Entonces, si el evangelio no perdió su poder, ¿qué fue lo que realmente cambió? Se informó que hubo 7,000 iglesias que no ganaron ni una sola alma para Jesús en todo un año. 7,000 ministros predicando el evangelio durante 12 meses completos, sin llegar tan siquiera a una sola alma. Calculando un promedio de 40 domingos, eso representa a 560,000 sermones en un solo año. 560,000 sermones a docenas de millares de oyentes sin una sola conversión. Aquí hay algo que está radicalmente mal, o con esos 7,000 pastores, o con sus 560,000 sermones, o con los dos. Y la pregunta incómoda no es si Dios puede salvar almas. La pregunta es, ¿estamos esperando que lo haga o simplemente predicamos? El hombre que se hizo esa pregunta era honesto consigo mismo. Y al serlo, tuvo que admitir algo más difícil todavía, que su vida de oración también estaba fallando, porque habían promesas en la Biblia que simplemente no se cumplían en su experiencia. En Jeremías 33:3 dice, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Pero las cosas grandes no era parte de su experiencia. En Juan 14:13 dice, «Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré». Pero sus oraciones no eran contestadas de una manera en que pudiera ver. Y entonces llegó una pregunta que lo llevó casi al escepticismo. ¿Estaba la Biblia diciendo algo que no era verdad? ¿O era él quien no estaba orando como debía? Y al leer la autobiografía de Charles Finney, encontró que también Finney había experimentado ese mismo caso. Y eso fue lo que lo cambió todo. Porque si Finney lo había resuelto, él también podía resolverlo. Juan Wesley dejó escrito algo que las 12 reglas de la iglesia metodista primitiva dejaban muy claro. Una de las reglas decía esto: nada tenéis que hacer sino salvar almas. Por lo tanto, gastad y gastaos en esta obra. No es vuestra ocupación predicar tantas veces a la semana, sino la de salvar tantas almas como podáis, traer tantos pecadores como podáis al arrepentimiento. No era una sugerencia, era el estándar. Y de William Brawell, uno de los hombres más notables formados bajo ese estándar, se escribió algo que redefine lo que es un gran predicador. No era él, según el uso normal de las palabras, un gran predicador, pero sí es mejor médico el que efectúa más curaciones. El mejor predicador es aquel que es instrumento mediante el que más almas llegan a Dios. El mejor predicador no es el más elocuente. El mejor predicador es el que más almas llega a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que medimos el ministerio con ese criterio? En Jeremías 23:29, Dios mismo pregunta, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Y en Hebreos 4:12 se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero hay ministerios que predican la misma palabra y no quema, no quebranta, no atraviesa, no hay ejecución. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. La espada está fallando, o la mano que la sostiene no ha estado en el lugar secreto. John Smith era un hombre que entendía esto.
Y de él se escribió que cesó de estimar toda predicación y toda labor ministerial, excepto por la producción de efectos salvadores, y que en una ocasión exclamó: por la gracia de Dios estoy decidido a ganar almas. Un ministro del Evangelio es enviado a hacer volver a los hombres de las tinieblas y del poder de Satanás al de Dios. Y cuando alguien le presentaba sermones brillantes, donde dominaba el intelecto y la imaginación, John Smith los miraba y decía simplemente: caballero, esto no ha llegado a nada. Richard Baxter lo dijo de una manera que no admite rodeos: si vuestros corazones no están contemplando el fin de vuestras labores, y si no tenéis sed de conversión y edificación de vuestros oyentes, y no estudiáis y no predicáis en esperanza, es señal de un corazón falso, y que busca lo suyo propio. No lo decía como condena, lo decía como diagnóstico, porque la ausencia de fruto nunca debería volverse normal, nunca debería volverse cómoda. La Biblia es clara: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15:16. Y cuando Juan Wesley concluía su mensaje, clamaba a Dios que confirmara su palabra, que pusiera su sello, que diera testimonio de su palabra, y Dios lo hacía. Los pecadores quedaban de inmediato bajo convicción, empezaban a clamar por misericordia, y pronto recibían la liberación, y eran llenos de un gozo indecible, y eso era normal para Wesley. ¿Cuándo dejó de ser normal para nosotros? En el avivamiento irlandés de 1859, las señales y prodigios eran un acontecer común. Una mujer que él había conocido por muchos años fue la primera que cayó presa de fuertes gritos y lágrimas. Un médico que dudaba, que temía que fuera fraude, se acercó a ella, observó cada uno de los síntomas. Grandes gotas de sudor bajaban por su cara, todos los huesos de ella se estremecían, y él, el médico escéptico, quedó claramente convencido de que no se trataba de ningún fraude, ni de ningún desorden natural. Y cuando tanto el alma como el cuerpo de ella quedaron curados en el momento, él reconoció el dedo de Dios. El dedo de Dios, eso es lo que estamos buscando. No un programa mejor, no una estrategia de comunicación más eficiente, el dedo de Dios. Hay algo que necesita decirse sin rodeos. No importa cuán espiritual una iglesia profese ser, no importa cuán profundas sean sus enseñanzas, no importa cuántos años lleve reuniéndose, si no hay almas salvadas, hay algo que está radicalmente mal. La pretendida espiritualidad sin frutos es, en palabras directas del texto, simplemente una falsa experiencia, un engaño del diablo. Porque la verdadera espiritualidad siempre tiene un resultado. Habrá deseo y amor por las almas. No como actividad, no como programa, como consecuencia natural de haber conocido a Dios. David Breiner lo confirmó con su propia experiencia entre los indios. Muchas de estas gentes han conseguido más conocimiento doctrinal de las verdades divinas desde que Dios les visitó por primera vez el pasado junio, que el que podrían haber introducido en sus mentes mediante la utilización más diligente de medios propios de instrumentos durante años sucesivos, sin tal influencia divina. Un encuentro con Dios enseña más que años de instrucción humana. Eso debería decirle algo a nuestra teología. ¿Te acuerdas de aquel hombre que no podía dormir? Volvamos por un momento a aquella habitación. Nunca te conté qué ocurrió después de aquella noche. Y esta historia nunca dependió de un solo hombre. Tal vez esa silla nunca estuvo esperando a él. Tal vez estuvo esperándote a ti. Durante todo este capítulo buscamos una respuesta. ¿Por qué no hay fruto? Pero quizás esa nunca fue la pregunta correcta. Jesús nunca dijo: esperen a que alguien más produzca fruto. Dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Juan 15:16. Si Cristo ya hizo su parte, la pregunta es: ¿quién se sentará ahora en aquella silla? Quizás el problema no fue que Dios dejó de hablar.
Quizás fuimos nosotros los que dejamos de escuchar. Piénsalo, la historia terminó, pero la pregunta sigue ahí.